Muy bien, hermanos, el tema que vamos a compartir hoy es arriesgando nuestra alma. Así de que este tema está buenísimo. Arriesgando nuestra alma. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo a que necesitamos arriesgar nuestra alma? Hay un dicho muy conocido en México que dice que el que no arriesga no gana. Porque a veces queremos sacarnos la lotería y soñamos con sacarnos la lotería, pero no compramos un ticket. No queremos arriesgar lo que cuesta un ticket, ¿verdad? Pero queremos pues ganarnos la lotería. Queremos nosotros ser buenos creyentes, queremos servir al Señor, queremos honrarlo, queremos ver esta obra crecer, queremos tantas cosas en las cosas de Dios, pero no queremos arriesgarnos. Entonces hemos venido orando para que el Señor nos vaya capturando. A medida que vayamos avanzando en Filipenses, no es para llenarnos de conocimiento solamente, sino que al conocerlo, al conocer más de Cristo, al conocer más de Dios, nuestras vidas vayan siendo capturadas, ¿verdad? Vayamos conociendo el propósito de Dios para nuestras vidas y nosotros vayamos entregándonos. Dios nos vaya salvando más para que entonces nosotros podamos ser útiles en las manos del Señor. Vamos a ir a nuestros versículos claves. No sé si con este mensaje cerremos el capítulo 2 o si todavía hay algo más. Vamos a dejarlo así, pero por lo pronto vamos a ir a nuestros versículos clave de esta carta a los Filipenses. En el capítulo 2 estamos en los últimos versículos, que son los versículos del 25 hasta el versículo 30. Como les digo, son los últimos versículos. No sé si terminemos aquí y entramos el miércoles en el capítulo 3 o si Dios nos tenga que hablar algo más. Amén. Pero vamos a estar dispuestos a estudiar estos versículos aquí. Entonces tenemos Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30. Dice: mas tuve por cosa necesaria enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 26, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros y gravemente se me angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío más presto para que viéndole os volváis a gozar y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los tales. Porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Vamos a leerlo todos, pero ahí donde dice poniendo su vida, vamos a ponerle nosotros arriesgando su alma. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo mismo. Porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su alma para suplir vuestra falta en mi servicio. Muy bien, acordémonos pues que Filipenses tiene 4 puntos muy importantes, pero sobre esos cuatro puntos importantes hay un tema principal. Y su tema principal es magnificar a Cristo, que Cristo se pueda mirar en nosotros. Pero en cada uno de esos capítulos nos presenta un punto importante. Estamos en el capítulo 2, en la cual estamos mirando a Cristo como nuestro modelo. Es decir, tenemos nosotros que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
Nosotros tenemos que pensar como Cristo. Nosotros tenemos que amar como Cristo. Nosotros tenemos que tener la actitud que Cristo mismo tuvo, porque nosotros también somos hijos de Dios. Y Cristo vino a dejarnos un ejemplo. Por eso a Él tenemos que imitar, a nadie más, a Cristo. Ahora, si hay siervos de Dios que están imitando a Cristo, ¿por qué no imitar también la fe de estos siervos? Porque ellos están aprendiendo de Cristo. Pablo él mismo dijo, pues si no pueden imitar a Cristo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Piensen como yo, ¿verdad? Actúen como yo. Entonces, ese es el deseo de estudiar esta carta a los filipenses, que poco a poco Dios nos vaya capturando. En el capítulo 3 nos van a llevar a que Cristo sea nuestra meta. La meta del cristiano es vivir la vida de Cristo. Amén. Y en el capítulo 5 nos van a hablar de que Dios nos dejó toda la herramienta para que podamos nosotros magnificar a Cristo. Tenemos toda la herramienta para que nosotros podamos expresar la vida de Cristo, lleguemos a ser como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo, porque tenemos la vida de Cristo como el Espíritu dentro de nosotros. Ese es el poder que está dentro de nosotros para poder nosotros cumplir el propósito, para que nosotros podamos magnificar a Cristo. Entonces, Filipenses es una carta para meternos a la experiencia. Entonces, esa es mi oración desde que entramos a Filipenses. Y de verdad que uno sí se pone un poquito triste porque nos falta mucho todavía. Y este tema es muy delicado para que usted lo tome en su espíritu cuando hablamos de arriesgar nuestra alma, porque estamos hablando de nosotros, estamos hablando de nuestro yo, de nuestra personalidad, ¿verdad? Entonces, pero hemos estado orando para que Dios nos dé la gracia, el amor y podamos ministrar la vida espiritual de los hermanos para que sea el Espíritu tratando nuestras almas, para que sea el Espíritu tocando nuestros corazones y atrayéndonos a Él poco a poco. Amén, hermanos. Entonces, no se me sienta nadie, porque estamos hablando no de uno solo, hermanos, sino de todos juntos. Amén, que necesitamos arriesgar nuestra alma. Arriesgar es decirlo, ni voy a arriesgarlo, porque si no arriesgo, no gano. Y vas a darte cuenta que no es una idea nuestra. Pablo lo está diciendo y nos pone ejemplos de que hubo gente que arriesgaron su vida por el Evangelio. Arriesgaron su vida por Cristo, arriesgaron su vida por Él, arriesgaron su vida por la obra de Dios. Entonces, si nosotros queremos avanzar en la obra de Dios, en la obra que Dios ha puesto en nuestras manos, tenemos que arriesgar nuestra alma y por supuesto, principalmente yo, que soy el líder y enseguida el gobierno, somos los que tenemos esa delantera y tenemos que poner la muestra, ¿verdad? Y de ahí están los hermanos también, que también tienen que disponerse para que todos juntos vayamos avanzando y vayamos avanzando en la obra del Señor. Amén. Entonces necesitamos en sí todos ser capturados por Cristo. Amén. Entonces, acuérdense que en el capítulo 2 venimos hablando de la mutualidad. De la mutualidad y eso lo venimos aprendiendo de Cristo, ¿verdad? De una vida mutua. La vida cristiana no es una vida individual, no es una vida de que yo ya soy salvo y yo vivo a mi manera, ¿verdad? Como les decía al principio, hermano, saludemos a los hermanos. ¿Se acuerdan que le dije de una persona que le dije, no saluda usted a los hermanos? Dijo, no me quiero meter en problemas. Entonces el asunto aquí no es de no meternos en problemas, sino pues entonces quédese en su casa, ¿verdad? Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es un cuerpo, el plan de Dios es una iglesia, el plan de Dios es un reino, ¿verdad? En donde Él pueda gobernarnos, en donde todos juntos podamos servir, en donde todos juntos podamos expresar la vida de Dios
como cuerpo de Cristo, somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Y en ese cuerpo fluye una vida, la vida de Cristo. Y esa vida fluye en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Entonces, si fluye en mí, tengo que recordar que como miembro hay alguien conectado a mí. Entonces yo tengo que ser responsable de que esa vida fluya a través de mi hermano, la misma vida de Cristo. Por eso hablamos de una vida mutua, ¿verdad? De que tú recibes y que tú también das, de que a mí me dan y yo también tengo que darme. Tenemos que darnos el uno para el otro. Y eso lo aprendemos de Cristo, porque Cristo se dio por nosotros en sacrificio. Él se derramó totalmente por todos nosotros, para que ahora nosotros también nos entreguemos totalmente para Cristo. ¿Verdad? Para lo de Cristo, dice Pablo, y lo que es de Cristo es la obra. De su obra es la iglesia, son los hermanos, porque somos Cristo, ¿sí o no? Somos el cuerpo de Cristo, por eso tenemos que darnos el uno por el otro. Yo estoy recibiendo vida, pero esa vida no es para ti solito, para que tú crezcas y te sientas tú y tú, no, es para que tú la compartas. Amén, hermanos. Es para que sea expresada y otros puedan disfrutar también de esa vida de Cristo, la cual estamos nosotros disfrutando. Amén. Entonces, hermanos, no estamos hablando de vivir una vida mutua. Eso no es ser egoísta, no es de pensar solo en yo, ¿verdad? Porque muchos de nosotros solo pensamos en nosotros, en nosotros. Cuando está caliente solo piensas en ti, cuando está frío solo piensas en ti, cuando está lejos solo piensas en ti, cuando estás cansado solo piensas en ti, pero no piensas en los hermanos. Entonces nos volvemos egoístas y eso es debido a que nosotros no estamos arriesgando nuestra alma. Acuérdense pues que de acuerdo al capítulo 2 venimos, por eso venimos aprendiendo de que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos siendo obedientes. ¿Se acuerdan? Tenemos que ocuparnos. Y esa es la salvación, ¿no?, de nuestro espíritu. Usted y yo ya somos salvos en el espíritu y no tenemos ningún problema en esa parte espiritual. Somos hermanos en Cristo Jesús. No tenemos problemas ni con los de aquí ni con los de otras congregaciones. Somos hermanos en Cristo. Pero el asunto es de que no todos pensamos igual, no todos sentimos igual, porque nos falta experimentar más salvación en nosotros, que es la salvación de nuestra alma, para que todos juntos pensemos como Cristo piensa, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos pues hablando de ocuparnos en la salvación con obediencia. De que todos nosotros le digamos: Señor, realmente reconozco que necesito que me sigas salvando, me sigas salvando. Y dijimos que aún en este cuerpo Dios nos quiere en vida transmitir vida, porque todos sabemos que hay una resurrección en donde nos van a dar otro cuerpo glorioso, pero mientras estamos aquí vivos, Pablo lo dice en Romanos, que Él también quiere impartirle vida a estos cuerpos mortales, porque cuando recibimos salvación en el espíritu, en el alma, ¿qué va a suceder con nuestro cuerpo? Pues todos nosotros servimos al Señor. Amén. Nosotros avanzamos, caminamos, porque hemos aprendido que este cuerpo es como un taxi. Él nos lleva a donde nosotros queramos ir. Amén. Entonces, gloria a Dios por el taxi. Amén. Pero a veces como que si se descompone no quiere llevarnos, ¿verdad? Pero ahora estamos entrando pues a hablar de cómo el apóstol Pablo, él estaba dispuesto, dice, a sacrificarse. Él se sacrificaba por la obra, por el evangelio, por la iglesia. Y miramos pues cómo él pone a los filipenses como un sacrificio, él como libación, ¿verdad? Para que alegráramos todos juntos el corazón de Dios, ¿verdad? Porque la libación es el vino celestial, el vino que alegra.
que alegra no solamente el corazón de Dios, sino que alegra el corazón de los hombres, también el vino celestial, el que nos pone alegres. Entonces, cuando nosotros nos presentamos como un sacrificio y nos derramamos como esa libación, es para tener contento a Dios y claro que nosotros también estemos disfrutando de nuestra salvación que Dios nos está dando. Amén. Y es por eso que deseamos que a veces ya se pierde ese disfrute de nuestra salvación, porque hemos dejado de experimentar a Cristo en nuestras almas, ¿verdad? Y hemos venido hablando una y otra vez que lo espiritual no se va a llevar a cabo si no hay una transformación en nuestras almas, si no tenemos una forma de pensar como la de Cristo. Amén. Entonces vamos metiéndonos pues, Filipenses capítulo 2 versículo 25. Dice: mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Fíjese que hablamos un poquito en el estudio pasado acerca del joven Timoteo. Amén. El cual estuvo Timoteo, acuérdense que miramos que él estuvo presente cuando Pablo viajó a Filipos y Pablo empezó a predicar el evangelio y fundó la iglesia en Filipos. Ahí andaba Timoteo con él. Entonces después regresaron pues a Roma, ¿verdad? Y no sé cuánto tiempo había pasado de que Pablo está en la cárcel y la obra en Filipos. No sé cuánto tiempo pasó en lo que estamos viendo el capítulo 2, de que Pablo quiere enviar a que visiten a los hermanos en Filipos. Nadie quiere ir, ¿verdad? Pero hay dos siervos ahí que levantaron su mano y dijeron: Pablo, envíame a mí, yo voy. Es Timoteo y Epafrodito. Entonces unos dicen que había entre 8 y 10 años que ya habían pasado desde que se fundó esta obra, lo que se está dando en estos versículos 25 al 30. Amén. O sea, de que estamos viendo cómo los filipenses, desde que se empezó a predicar el evangelio, ahí con ellos recibieron el evangelio. Ellos se prestaron para empezar a ayudar al apóstol Pablo en sus viajes misioneros económicamente. Ahora, cuando se dieron cuenta que Pablo cayó a la prisión, cayó a la cárcel, ellos seguían ayudando al apóstol Pablo en sus necesidades ahí en la cárcel. O sea, de que en el tiempo, ahorita alguien va a la cárcel y ahí le dan su comida, ahí le dan abrigo, ahí le dan cama, aunque no en las comunidades como en casa, pero el gobierno le suple esas necesidades. No una carne asada, pero aunque sea ahí lechuga y le dan ahí un sándwich o qué sé yo. Pero en el tiempo aquel no era así. En el tiempo aquel tú caías preso, si no tenías familia te morías de hambre. Eran los familiares los que se encargaban de suplir las necesidades de sus presos. Ellos iban a llevarles ropa, ellos iban a llevarles comida, ellos iban a darles ánimo, ahí estaban, ¿verdad? Les llevaban dinero para sus necesidades. Entonces los hermanos en la iglesia en Filipenses, ellos habían tomado esta responsabilidad de suplir las necesidades del apóstol Pablo. Por eso él habla de que ellos le sirvieron en sus prisiones. Ellos tomaron la responsabilidad de tener el cuidado del apóstol Pablo. Pero les decía en el estudio pasado que como que si por alguna razón, no sé yo, pero por alguna razón los filipenses se detuvieron un poquito en enviarle a alguien a visitar a Pablo. Pablo tenía constantes visitas de la iglesia en Filipos. Y cada visitante, mire qué bonito, cada visitante que iba a Roma a visitar a Pablo en la prisión, llegaba a visitarlo, llegaba a servirlo, a ayudarle, y le llegaba con una ofrenda. Y Pablo decía: si ustedes me dan, los amo más.
Es una expresión de Carrillo. Te amo, dice, pero te amo, calle, pero cuando me das te amo más. Y si casa, ¿verdad? Pero así estaba el apóstol Pablo, llegaba y recibía la ayuda económica y también ahí con él en la prisión. Y claro, pues Pablo siempre estaba moviendo a la gente también con la predicación del Evangelio. Ya miramos que tenía muchos hermanos ahí alrededor que también estaban con él, ¿verdad? Entonces ya miramos que Pablo dijo: ¿quién quiere ir a Filipos? Nos imaginamos que tenía a todos los hermanos reunidos. ¿Quién quiera ir a Filipos a visitar a los hermanos? Porque estoy preocupado. Yo estoy preso, no puedo, pero ustedes están allá libres. ¿Alguien de ustedes puede ir para traerme noticias? Y dijimos que hubo un silencio. Nadie, así como ahorita. Pero de repente levantó un joven la mano, llamado Timoteo, y dijo: Pablo, yo voy. Pablo era un hombre que Timoteo caminó con Pablo, aprendió de Pablo, un siervo fiel a Pablo, claro a Cristo, pero a Pablo. Pablo lo amaba tanto, lo llamó su hijo, ¿verdad? Él lo engendró, y aunque Timoteo ya traía la fe que le impartieron su madre y su abuelita, podemos mirar lo que Pablo completó, ¿verdad? Y llegó a amarlo como su hijo espiritual. Y en los viajes Timoteo aprendió y amaba mucho la obra del Señor. Timoteo era un hombre que había experimentado mucho a Cristo, por eso tenía el mismo sentir de Pablo, tenía el mismo pensar de Pablo, ¿verdad? Cuando hablamos de tener un mismo sentir, un mismo pensar, no es que yo tengo ganas de taco, tú también. No, el sentir de Cristo, el sentir de Cristo. Pablo aprendió, Timoteo aprendió de Pablo, cómo Pablo era entregado, amaba a Cristo, amaba la obra, el Evangelio. Lo mismo sentía Timoteo. Y por eso cuando miró el sentir de Pablo hacia los filipenses, como tenían el mismo sentir: envíame a mí, Pablo, yo voy, ¿verdad? Pero resulta pues, estamos mirando y nos presentan dos ejemplos, porque en boca de 2 o 3 testigos contra todo asunto, nos muestran pues para que nosotros vayamos mirando que en la iglesia de hoy en día se necesitan Timoteos y necesitan Epafroditos, hombres que están entregados totalmente a la obra, hombres que no buscan lo suyo propio, porque Pablo así se expresó, dijo: nadie quiere ir, nadie tuvo la preocupación por los filipenses. Imagínense, se los escribió y les dijo: ninguno se preocupó por ustedes, solo Timoteo y Epafrodito, porque ellos no buscan lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Tremendo. Dijimos que todos los hermanos que no levantaron su mano y que se quedaron en silencio, dijimos que eso no significa que ellos no son buenos hermanos, no significa que ellos son hermanos verdaderos. Claro, son hermanos verdaderos solamente con una alma no transformada. Necesitaban aún seguir experimentando más la vida de Cristo. En cambio nos ponen un ejemplo a Timoteo y a Epafrodito, hombres que habían experimentado una salvación completa, entregados, que lo que ellos más anhelaban era la obra, era la predicación del Evangelio. Entonces necesitamos más Timoteos y necesitamos más Epafroditos, de que ya no necesitamos hombres que no busquemos lo nuestro, sino que busquemos lo que es de Cristo. Porque la mayoría de nosotros buscamos más lo que es lo nuestro y muy poco buscamos lo que es de Cristo. Lo que es de Cristo lo dejamos como que cuando haya chance, cuando tenga ganas. Pero por eso no avanzamos en nuestra vida espiritual, no avanza la obra del Señor. Amén, hermanos. Versículo 10.
de Filipenses 4 para que vean pues lo que les estoy diciendo, que como que si Pablo está preocupado, ¿verdad? De que no ha recibido, ya no lo han visitado, ¿qué está pasando con los filipenses, verdad? En el capítulo 4, vamos hasta allá, versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, fíjense bien, de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Por eso les decía que como que si se detuvieron, no sé por qué, tal vez los filipenses se ocuparon en la predicación, se ocuparon en la obra, porque de repente estás ocupado y se te va el tiempo, ¿verdad? A veces me llama a mí el pastor y me dice: mi hijo el pastor Carrillo no me ha hablado, ¿qué pasó con usted? Y le digo: perdón, estaba ocupado en mi trabajo, afanado, perdón pastor, pero estamos bien. Sí, mijito, nomás quería saber de ti. Y también le digo así como: tú también tienes mi número. Pero siempre reconociendo pues que como hijo tengo que estar preocupado. Amén. Como el papá se preocupa cuando un hijo no se reporta. Un hijo, mientras que está chiquito está bajo su responsabilidad, pero cuando está grande el hijo tiene que tomar la responsabilidad del padre. Y sí, yo le digo: perdón pastor, me descuidé, se me pasa el tiempo, digo mañana, ¿verdad? Y hasta que él me habla. Así estaba el apóstol Pablo con los filipenses. No había llegado visita, y no había llegado lana. Está preocupado, pero de repente le llega la visita, le llega Epafrodito, ¿verdad? Por eso dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Amén. Si tú te brincas al versículo 14, en el versículo 14 dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. ¿Sí se fijan? Siempre ellos, desde que llegó el Evangelio, lo recibieron y supieron que Pablo fue puesto en la cárcel. Ellos siempre, y aún fuera de la cárcel, ellos apoyaban en sus viajes misioneros al apóstol Pablo. Fue una de las iglesias que dio más, que ayudó más económicamente al apóstol Pablo. Ya no se diga cuando entró a la cárcel, ahí estaba. Pero de repente, como le decía, un tiempecito no llegaba esa visita, pero ahora tenemos a un nuevo visitante enviado de la iglesia de Filipos, que es, ¿cómo se llama? Epafrodito. Para que no se le olvide, Epafrodito, ¿verdad? Entonces, mire, para que no se malinterprete, ¿ok? Pablo no estaba preocupado porque no le llegaba la ofrenda. Pablo estaba preocupado por los hermanos. Cuando llegaba la visita se alegraba porque sabía que los hermanos todavía seguían firmes y todavía seguían amando el Evangelio. Amén, amando al pastor. Y claro, cuando le decían: aquí te manda la iglesia, se gozaba más, ¿cómo no? Pero Pablo no estaba por la ofrenda. No se gozaba porque ya le llevaban la ofrenda. Se gozaba por el bienestar de los hermanos. Amén. No le preocupaba el dinero, para que no se malinterprete, porque él mismo ahí se los dice. Amén. En el versículo 11 del capítulo 4 lo aclara. Por eso lo estoy dejando en claro. Yo también dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Me preocupan ustedes, filipenses, no el dinero. No lo digo porque no tenga. Sé vivir, ¿verdad? Con abundancia o sin, con o sin.
pero estoy preocupado por ustedes. Eso es lo que le preocupa. Cuando, por ejemplo, cuando uno conoce a los hermanos que son fieles en sus ofrendas y en sus diezmos, y cuando de repente uno mira que se da uno cuenta que esos hermanos han dejado de ofrendar y diezmar, a uno le preocupa, a mí también me preocupa. No me preocupa su dinero, porque el apóstol Pablo confiaba plenamente en Dios. Yo confío plenamente en Dios y también tengo un trabajo. Entonces no me preocupa eso, sino que me preocupa los hermanos. Porque si uno se da cuenta que tal hermano sigue trabajando, pero ya dejó de ofrendar, entonces uno sabe que algo está pasando en su vida espiritual. Por eso uno le preocupa al hermano, no su ofrenda. Estamos hablando de los que están aquí por interés de la obra, no por el interés de dinero. Hay quienes están por el dinero, claro que les va a preocupar. Pero cuando estamos por los intereses de Dios, por lo que es de Cristo, nos interesa los hermanos. Por eso cuando empieza a menguar la entrada y uno sabe que hermanos que eran fieles ya no están dando, entonces sí trae preocupación porque algo está pasando con ciertos hermanos. Pero bueno, vamos a llegar al capítulo 4 porque no se me ponga triste. Pero sí tienes que saber, si tú eres uno de los que das y sigue dando gloria a Dios, pero si ya no das, hay algo en ti. Tienes que reconocer que hay algo en ti. Tal vez dañaron tu corazón, no sé, pero algo está en ti. Amén. Porque pues vamos a llegar a este punto de que ayudar para la obra es muy importante. Aprovecho para darles las gracias a todos ustedes por ayudar a Lalo. Siempre les doy gracias, porque todos saben ustedes que Lalo está bajo nuestro cuidado. La iglesia le da para que puedan sobrevivir y para que puedan seguir predicando el evangelio. Y Dios está obrando muy bonito allá. Así de que Él les manda dar gracias y siempre está orando, ¿verdad? Y Él lo dice en broma, ¿verdad? Y sé que está orando, pero dice, estoy orando, hermano, para que, ¿verdad? Para que Dios se siga glorificando, ¿verdad? Entonces, pues seguimos orando por los hermanos. Por eso es de que cuando de repente no dan y nosotros sabemos que dan, pues sí nos preocupa ellos. Por eso, claro, ellos. Amén. ¿Me expliqué? ¿Verdad? Porque luego ya ve que nos agarran esa partecita y dice, mire, lo que le preocupa más al brother. Pablo lo aclaró, dijo, hey, no lo digo porque tenga escasez. No, me preocupan ustedes. Pero cuando él recibe la visita, cuando llega este Epafrodito, pues él se pone bien contento. Pero miremos lo que está pasando con los filipenses, lo que está pasando con Pablo, lo que está pasando con Timoteo, lo que está pasando con Epafrodito. Mire qué tremendo, y esto es lo que a mí más me tocaba el corazón, y le decía, Señor, ayúdanos a ser así como estos hombres. Mire, ¿qué está pasando? En el capítulo 2, versículo 27. Ahí nos dice Pablo que Epafrodito se enfermó. Cuando vino a visitarlo, de repente cae enfermo. Y una enfermedad, ¿qué dice? Una enfermedad terrible. No dice que era, pero nos dice que estuvo a punto de morirse. Quiere decir que no era una enfermedad cualquiera. Entonces, mire lo que está sucediendo. Pablo está triste, ¿verdad? Está triste en la prisión, está encerrado. Él que más quisiera estar libre para seguir predicando, está triste por la situación en que está, pero confiando en el Señor. Está triste por la situación de los filipenses. Los filipenses de repente le envían la visita, ¿verdad?, al apóstol Pablo, la ayuda. Pablo lo recibe y está contento, pero se enferma Epafrodito y Pablo está triste otra vez. Los filipenses se dieron cuenta que Epafrodito, al quien enviaron con Pablo, está muy grave. También están tristes. Cuando Epafrodito se da cuenta que ya los filipenses saben de su estado, también se pone triste. ¿Sí se da cuenta? Pablo triste, Epafrodito triste, los filipenses tristes. ¿Tendrían el mismo sentir? ¿Sí se da cuenta, hermano? Yo decía, wow, Señor, qué siervos, cuánto nos falta a nosotros. Se los voy a volver a repetir. Pablo está triste porque está en prisión.
Él quisiera estar libre para visitar a los filipenses, porque los 10 tiene ganas de ir a verlos. Se preocupa la situación, no ha venido a verlo. De repente recibe la visita, se pone contento. Pero Epafrodito se enferma a muerte, se pone triste nuevamente. No sé cómo se dieron cuenta los filipenses de la situación del que habían enviado y también se ponen tristes. Epafrodito se dio cuenta que los filipenses ya sabían de su estado, también se pone triste. Y me imagino que Timoteo también. Y yo digo, de un mismo sentir. Se gozaba uno, se gozaban todos. Se entristecía uno, se entristecían todos. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Te imaginas cómo tristeza sobre tristeza? ¿Sí sabes qué significa eso, da? Una tristeza y otra. Estoy aquí triste en la cárcel. Llega a visitarme. Con todo el amor se me enferma, casi está muriéndose. Más tristeza. Hermanos, que Dios nos ayude a que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo miró la situación de nosotros. Él sabía que nosotros estábamos muy lejos de alcanzar el favor de Dios. Él sabía que nadie podía acercarse, podía reconciliarse. Y Él vino. Cristo vino y arriesgó su vida en la cruz del Calvario. Lo dio todo por nosotros, para que nosotros fuésemos salvos. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener un mismo sentir. Que todos tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Me acuerdo años atrás cuando empezamos aquí, gritábamos, te amamos, Señor Jesús. Y enseguida gritábamos, amamos a los hermanos. ¿Te acuerdas? Y después se fue quitando y ya ni ahora ni amamos a los hermanos ni te amamos, Señor Jesús. Pero sí te acuerdas, ¿verdad? Cuando alguien gritaba, te amamos, Señor Jesús. Y otro, amamos a los hermanos. Y en mi oración, créeme que le decía, Señor, vuélvenos a eso. Porque todo lo que confiesas con tu boca, eso es. Tal vez al principio lo volvamos a hacer y no se mire, pero poco a poco Dios va a ir otra vez capturándonos. Pero bueno, mire Romanos capítulo 12, versículo 10. Pero verdad, qué hermoso es. Qué hermoso es cuando un hermano pasa por una necesidad y todo el cuerpo se duele también. Qué hermoso es cuando alguien está siendo bendecido, pues uno se alegra también porque el hermano está siendo bendecido. Qué bonito es tener todos un mismo sentir. El versículo 10 del Romanos 12 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y luego sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persigan, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Muchos de nosotros, porque no todos, pero muchos de nosotros estamos alrevesados. Cuando a alguien le va bien, nos ponemos tristes.
Y cuando a alguien le va mal, los ponemos contentos. ¿Sí se fija cómo somos? Cuando a alguien le va mal, para que se le quite, para que aprenda. Se lo merecía. Ya le hacía falta. Al revésados. Cuando le va bien, nosotros estamos. Mira nomás, anda como si nada. Y uno acá. Pero él decía, Señor, ayúdanos. Eso es debido, hermano, a que no tenemos el mismo sentir. No hemos llegado a esa unidad, tanto en el espíritu como en el alma. Cuando llegamos a ser hermanos del alma, es cuando nos vamos a doler con ellos, o nos vamos a gozar con ellos. A veces que se está muriendo alguien de los hermanos. Hay hermanos, no todos, estoy aclarando. Hay hermanos que ni fa ni fe. ¿Cómo dicen? Ni fa ni fe. Algo así, ¿verdad? Así se muere, bueno, y si vive, pues también da la misma. Oh, tenemos que orar. Señor Jesús, ayúdanos. Salva nuestras almas. Sálvanos, Señor Jesús. Salva nuestro sentimiento, nuestra voluntad, nuestro intelecto, para que tengamos el mismo sentir que hubo en ti, Señor. Te humillaste, moriste en la cruz por todos nosotros. Tu palabra dice que de la misma manera tenemos que dar nuestra vida por los hermanos. Ayúdanos, Señor Jesús. De verdad que necesitamos aprender a arriesgar nuestra alma. Mi hermanito está necesitado, voy a arriesgarme, a ayudarlo. Voy a arriesgar unos 100, voy a arriesgar unos 200, voy a arriesgar unos 500, voy a arriesgar unos 1000. No se oye, Padre. Nosotros no vamos a poder llorar con los que lloran ni gozarnos con los que se gozan si no tenemos una alma transformada. Cuando uno tenga una alma transformada, entonces seremos de una misma alma. Y entonces, hermano, nos va a doler lo que estén sufriendo los hermanos, porque son parte nuestra, son parte mía. ¿Amén o no amén? Si cuando un familiar le pasa algo, familiar en la carne, ¿cómo no nos duele? Lo mismo los hermanos. Pero para sentirlo necesitamos que Dios vaya salvando nuestra alma. Por eso en Filipenses capítulo 2, Pablo nos anima a que cuidemos nuestra salvación, nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. La salvación del alma. Por eso hemos venido hablando y estamos hablando de arriesgar nuestras almas. Aquí el asunto es el alma. Somos nosotros que no queremos arriesgarla, que no queremos negarla, que no queremos perderla. No queremos perderla. Entonces, si no la arriesgamos, nunca la vamos a ganar. Y si no ganamos en el alma, será difícil que tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Será difícil que lloremos con los hermanos que están pasando necesidad. Amén. Por eso tenemos que entregarnos. Por eso Pablo habla bajo el contexto de entregarnos en un sacrificio vivo. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Entréguense para que puedan servirse el uno el otro. ¿Sí o no, hermano? Usted lo lee ahí, lo lee para abajo y va a llegar al punto que dice: gócense con los que se gocen y lloren con los que lloran. Amén. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no tenemos una transformación en nuestra mente, no tendremos la mente de Cristo, no tendremos el mismo pensar, el mismo sentir de Cristo. Y cada quien rásquese como pueda. Oh, que Dios nos ayude, mis hermanos.
Amén. Entonces, vamos, Filipenses capítulo 2, versículo. ¿Está aburrido? ¿No? Ok. Vamos a darle. Filipenses 2:20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amén. La mayoría no levantó sus manos. ¿Por qué? Dice Pablo, ¿por qué no levantaron sus manos para ir a Filipos? Porque ellos pensaban en ellos, buscaban lo de ellos y no buscaban lo de Cristo. Amén. ¿Y qué es lo de Cristo? Pablo lo mismo lo menciona ahí, que es la obra de Dios, que es la voluntad de Dios, que es la iglesia. No todos, no, pero ahí se levantaron dos manitas. Ya miramos a Timoteo, estamos con Epafrodito, 28. Así que le envié con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Timoteo le dijo, ¿tú te esperas, Timoteo? Hasta que yo mire cómo van los asuntos allá, voy a mandar a Epafrodito de regreso. Los hermanos están tristes. Amén. Entonces, los voy a mandar yo también para que ellos estén alegres y yo también esté alegre, porque gócese con el que se goza y llore con el que llora. Ya los miramos a todos tristes, ahora los va a mandar para que se pongan más contentos. Pero quiero que miren que Epafrodito acaba de recibir un milagro de Dios. Dios lo sanó. Amén. Pero yo no sé cómo está la vida de qué enfermedad tuvo, como si está débil o no. Pero sabes, algo dijo Epafrodito cuando le dijo a Timoteo, te tengo que regresar. Yo no sé cómo estaba físicamente. Dios le había sanado. No sé si está débil todavía, pero él sabe que tuvo en su mente. Voy a arriesgar mi vida. Vamos para atrás, porque él sabía que estaban tristes también sus hermanos en Filipos. Por eso Pablo le dice, estaba enfermos, pero estuvo dispuesto a arriesgar su vida, la vida del alma. Amén. Así que le envié con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo, mire, que buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Aquí lo aclara, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Dice exponiendo, dígase, arriesgando su vida. Esa vida es la vida del alma. Arriesgando su vida para suplir lo que faltaba a vuestro servicio por mí. Amén. Entonces, expuso, es que arriesgó su vida. Y fíjate, te voy a decir algo que no lo dice la Biblia. Tampoco lo dice el apóstol Pablo. Yo te lo voy a decir porque yo lo leí en un documental sobre Epafrodito. Y yo pude decir, ok, y ahora entiendo por qué el apóstol Pablo está diciendo que él estuvo dispuesto a arriesgar su alma. Como te digo, no lo dice la Biblia, ok. Yo lo leí. Y viene al caso y te lo comparto. ¿Qué significa el nombre Epafrodito? Epafrodito. Yo lo estuve mirando ahí. Epafrodito, o más bien viene del nombre Epafrodita. Como Cayetano viene de Cayetana. Bernardino de Bernardina. Epafrodito de Epafrodita. ¿Quién era Epafrodita? Epafrodita en aquel tiempo antiguo era una diosa. Le decían la diosa de la belleza, la diosa del amor. Y de ahí agarraron el nombre Epafrodito. Por ejemplo, mi nombre es nombre de un santo, San Cayetano.
Y así me pusieron y le atinaron. Soy un santo. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿sí o no? Pues lo mismo está sucediendo con Epafrodito. Le pusieron ese nombre por la Epafrodita, la diosa del amor, ¿verdad? Pero estuve leyendo que en ese tiempo había un juego de azar, que era el juego de los dominó, de los dados, perdón, de los dados, los que, ¿verdad? Y si cae el número que apostaron, pues es ganador. Entonces, en ese tiempo, cuando alguien iba a jugar los dados, pues apostaba, ¿verdad? Y cuando aventaba los dados, gritaba, Epafrodita. O sea, como atrayéndole suerte para ganar, pues. Así gritaban, Epafrodita. Porque Epafrodito o Epafrodita significa encantador, significa belleza, significa favorito o favorecido. Así como tu favorecido, Epafrodita, que gane, ¿verdad? Y así se usaba en ese tiempo. Entonces Pablo dice, aquí les va Epafrodito, hombre que arriesgó su vida para ir allá con ustedes. ¿Sí me explico? Pero nada que ver allá. Ahora Epafrodito es un cristiano, es un creyente, es un siervo del Señor, pero ahora es un siervo que está arriesgando su vida, está arriesgando su alma por la obra de Cristo. Amén, por lo que es de Cristo. El santo Cayetano ahora está aquí no para que le adoren, está aquí para servir al Señor. Amén, hermanos, porque es un santo, si usted lo ve ahí lo va a mirar. El santo San Cayetano, así le llama. Mateo capítulo, entonces hay un dicho, les vuelvo a repetir, que conocemos todos, el que no arriesga, no gana. Estos hombres, Timoteo, Epafrodito, Pablo, fueron hombres que arriesgaron su vida. Y Pablo menciona a todos otros siervos que arriesgaron su vida con él. Es decir, ellos estuvieron dispuestos a perderlo todo por ganarse el alma. Es decir, por la obra del Señor. La Biblia una y otra vez nos dice que si nosotros no arriesgamos en el alma, si nosotros no la arriesgamos, si no estamos dispuestos a perderla, cuando tú la arriesgas, cuando tú apuestas, ¿estás dispuesto a qué? A que vas a perder. Pero si no apuestas, si no arriesgas, nunca vas a ganar. No estoy diciendo que tienes que ir a jugar, ¿ok? Si no, no, ya el pastor nos dijo que podemos ir. No. Estoy hablando de arriesgarla por Cristo. Amén. Por no lo nuestro, sino por lo que es de Cristo. Si no estamos dispuestos a arriesgar el alma, nunca la vamos a ganar. Y no vamos a poder ir por lo que es de Cristo. No vamos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tal vez lo conozcamos y todo, pero que tengamos el mismo sentir, que actuemos como Él, hermanos, que tengamos la actitud de Cristo, hermano, que amemos como Él, que sirvamos a los hermanos como Él nos sirvió a nosotros, porque Él no vino a ser servido, Él vino a servir y a dar su vida por nosotros. Si nosotros servimos a los hermanos y estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos, oh hermano, es porque estamos ganando el alma. Pero primero la arriesgamos, amén, para ganarla. El problema es de que nosotros pensamos que la vamos a arriesgar y que ya la vamos a perder. Pero Cristo mismo dijo que si arriesgamos el alma, la vamos a ganar. Pero que si no estamos dispuestos a arriesgarla por causa de Él, no la vamos a ganar. Y si no la ganamos, será difícil ir en pos de Cristo. Mire lo que dice, Él mismo lo dijo. Vamos a Mateo para ir cerrando. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, aquí la palabra vida es la vida del alma.
cualquiera que quiera salvar su vida, o sea, la vida del alma, la perderá. O sea que aquí para ganar en Cristo, para ser ganadores, hay que estar dispuesto ¿a qué? A perder. Porque si no arriesgas, no ganas. ¿Quiere alguien venir en pos de mí? ¿Quiere venir alguien a seguirme? Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. Cristo primero tomó su cruz y terminó crucificado. A nosotros primero nos crucificaron, porque ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Pero nos invitan a diario traer la cruz. ¿Qué significa? A que nosotros diario estemos trayendo a la práctica eso. No solo que lo conozcamos, ya morimos con Cristo, pero bien vivos. Bien vivos. Ok, ya hacerlo real cada día. Oh, estoy muerto, cargar mi cruz. Estoy muerto para el mundo, para mí. Juan mismo dice, para los que ahora vivan, a los que ahora viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Amén. Entonces estoy vivo para Cristo. Cristo mismo está diciendo, si no quieren perder el alma, si no están dispuestos a perderla, no la van a salvar. Amén. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa mía, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Que digamos, por lo nuestro, por lo mío y por lo mío y por solo lo mío y lo mío y lo mío. ¿De qué va a servir? Si ganaste todo lo que tú querías y al final, todos sabemos lo que va a suceder: castigo, disciplina. No hay reino por no vivir la vida de Cristo. Ya hemos aprendido, en el espíritu se siembra, en el alma crece, se experimenta. Nos dieron el alma para conocerlo, para amarlo y para servirlo. Intelecto, sentimiento y voluntad. Amén. Cristo, hermanos, el que está diciendo, Él puso el ejemplo, ¿sí o no? Estuvo dispuesto a perder su vida. Y Él fue a la cruz. Y lo dio todo, no por Él, por la obra de Dios, por el propósito de Dios, el cual tú y yo estábamos incluidos. Por nosotros murió. Amén, hermanos. Cristo mismo, Pablo dice entonces, si Cristo murió por ustedes, tengan el mismo sentir. Ustedes también denla por los hermanos. Terminamos con ese versículo que lo leímos en el mensaje pasado, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14, y aquí terminamos. Hasta el 17, ¿verdad? 18, ¿verdad? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué sabemos nosotros que hemos pasado de muerte a vida? Pero esto no es solo, como les decía, amamos a los hermanos. Es bueno empezar a declararlo, porque esas palabras nos comprometen. Amén. Cuando uno predica aquí, lo compromete la palabra. Amén. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En esto sabemos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está muerto. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida, porque estamos hablando de tener el mismo sentir, y Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Amén. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas. Esa es la vida del alma. Nosotros también debemos arriesgar nuestras vidas por los hermanos, aunque no nos caigan bien.
Tenemos que amarlos, son parte nuestra hasta que nos caigan bien. ¿Sí o no? Yo a muchos de ustedes no les caigo bien, pero ¿qué le voy a hacer? Tienen que amarme como ustedes tampoco, muchos de ustedes no me caen bien, pero tenemos que amarnos. En Cristo sí nos vamos a caer bien, ya va a ver, pero tenemos que aprender de Él. Él nos amó, Él no miró nuestras indiferencias, Él nos amó tal y como somos. Estuvo dispuesto a perdonarnos, amén. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad, no, pues hermano, sorry, no tengo, y el banco. Cuidado. Por eso te decía yo tiempo atrás que el dinero es parte del alma. Por eso cuando un hermano deja de dar, hay un problemita en él, pues. Cuando uno sabe que está dando. El que no da, tal vez Dios no le ha revelado, ¿verdad? Y pues estamos orando para que Dios le revele y lo vaya cambiando y pueda dar. Pero cuando de repente ya entendimos y damos y de repente dejamos de dar, es porque hemos dejado de tener el sentir de Cristo, pues. Porque algo está pasando en nuestra vida espiritual. Amén. Mas el que tuviera bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Pues explícame, que alguien me explique. Amo a Cristo, pero tú no amas a los hermanos, no estás dispuesto a darte, no estás dispuesto a arriesgar nada, ni $10 a arriesgar por ellos. Alguien me explique, ¿mora el amor de Dios ahí? Ahora, ya todos sabemos que tenemos el amor de Dios, fue derramado en nuestros corazones, pero ese amor tiene que ir creciendo, es una persona, es la misma vida de Cristo, por eso dice, seguid el amor, tenemos que seguir a Cristo para estar llenos de amor, amén, pero para seguirlo tenemos que negar el alma. Pues aquí no hay ni por qué quebrarnos la cabeza, si está bien explicadito, versículo 18 dijimos, hasta ahí 17, ¿verdad? Hasta ahí, 17. Amén. Entonces ahí le paramos, hermanos. Que Dios nos ayude con esta alma. Amén. Que Dios nos ayude a que estemos dispuestos a arriesgarla. En Cristo no hay pérdidas, hermanos. En Cristo no hay pérdidas. En Cristo hay ganancia. Pero claro que hay que arriesgarnos. Espero les haya bendecido, hermano. Padre Celestial, aquí estamos. Damos gracias por tu palabra, porque siempre nos motiva, Señor. Gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos mirar que todavía nos falta mucho, Señor. Pero gracias porque aquí estamos y Pablo también pudo decir que él confiaba plenamente en la obra que tú habías iniciado en los filipenses. Y que tú mismo la ibas a ir perfeccionando, lo mismo a los tesalonicenses. Él tenía confianza en que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo iban a ser guardados irreprensibles, porque tú mismo lo ibas a lograr. Así de que, Señor, estamos plenamente confiados que ahí está la vida dentro de nosotros. Solo oramos para que nos ayudes a que esa vida nos vaya capturando. Que esa vida, Señor, nos vaya, Señor, nos capture todo nuestro ser, Señor. Que para que haya una renovación en nuestra mente, Señor. Que, Padre, podamos experimentar esa salvación en nuestras almas, para que podamos ir tras lo tuyo, Señor. Para que podamos buscar lo tuyo, Señor. Perdónanos, Padre, porque la mayor parte buscamos lo que es nuestro, Señor. Pero gracias porque poco a poco nos vas a ir capturando, Señor, así como el día de hoy nos hablaste y sé que has tocado nuestros corazones, seguirás tocándolos hasta que seamos plenamente capturados por ti, Señor. Padre, gracias por mis hermanos, gracias porque han abrazado esta palabra en lo más profundo de su ser, Señor. Y yo sé que cada uno de nosotros nos habla, Señor, porque tenemos la vida ahí dentro, Señor. Que seamos humildes, Padre, y que reconozcamos que te necesitamos. Padre Celestial, gracias por mis hermanos.
Gracias, Padre, por esta preciosa tarde. Gracias por este servicio, Señor, porque nos has bendecido a todos. Ahora, Señor, llévanos con bien a casa, despídanos en paz, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y nos despedimos con un fuerte amén y un aplauso para Cristo Jesús. Gracias, hermanos.